de un hombre orgulloso que fue leccionado por Dios. Y es bueno que leamos esta parte. Daniel 4:30. Dice la palabra: habló el rey y dijo. Oigan la pregunta que él le hizo al pueblo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Es una preguntita un tanto larga, pero él presupone la respuesta. Esto es mío, esto yo lo hice. Aún estaba la palabra en la boca del rey, y cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, con todas las implicaciones que ese nombre tiene, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Padre, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Yo tengo subrayado esa frase. Y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorificaré al que vive para siempre, a él la gloria, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de él, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en el reino, y mayor grandeza me fue añadida. Aleluya. Oigan la lección que aprendió Nabucodonosor. Ahora, no antes, ahora. Yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico. Oigan qué frase profunda. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Aleluya, qué lección. No lo leyó en una cartilla, no se lo aprendió de memoria, lo escarmentó en carne propia. Vamos a seguir hablando de las causas del orgullo. ¿Qué hace que una persona sea orgullosa si antes no lo era? ¿Por qué adopta una actitud prepotente, soberbia? De eso nos vamos a ocupar en esta tarde otra vez. Pero antes, oremos al Señor para que nos guarde de este defecto, de este pecado, de esta atrofia que hace tanto daño a la vida y especialmente a la vida cristiana. Sí, Señor. Buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias por tener una vez más la bendición, el privilegio, la oportunidad, pero también el gozo, la satisfacción de disponerme, Señor, a compartir tu palabra. Quiero agradecerte por darme la voluntad, la fuerza física, por haber tenido misericordia y haberme restaurado, Señor, a plenitud después de aquel COVID que afectó, oh Dios, de una manera tal vez no tan profunda, pero sí vino a nuestras vidas, a nuestro cuerpo. Pero tú oíste a este pueblo y nos das el gozo de estar, oh Dios, de nuevo de pie delante de ti. Te presento todo este pueblo que está conectado ahora, incluyendo los que nos ven por Betel y también los que nos oyen por Impacto Radio. A todos ellos, Señor amado, te pido los bendigas. Algunos escriben sus peticiones porque tienen esa necesidad y creen que como pueblo que somos, oramos unos por otros. Y eso hago en esta tarde, que tú, oh Dios, te dignes bendecir, oh Dios, de acuerdo a tu gracia, al enfermo sanarlo, al necesitado proveerle, Señor, tus cuidados. Aquellos jóvenes que anhelan ingresar a la universidad, que están haciendo exámenes de admisión, que están, oh Dios, radicando documentos para ingresar, abre puertas para ellos de acuerdo a tu voluntad. Aquellos hermanos que están necesitados de un trabajo, de una labor para su subsistencia y la de sus familias, provéele, Señor.
oh Dios, y ante todo aquellas vidas que están atadas, hogares en crisis, familias, Señor, vulneradas por el pecado, por la rebeldía, por la insubordinación, por la ausencia de Dios en muchos de sus miembros o en uno que sea, por favor, también allí interviene. Finalmente te pido que la enseñanza de hoy contribuya en algo a bendecir al pueblo, a edificarnos, Señor. Amén y amén. Alabanzas al Señor. Dios nos siga bendiciendo. Nos disponemos para estudiar la palabra. Ayer estuvimos viendo el origen del orgullo, dónde radica, dónde empieza. Un saludo a todos los que ya han sumado, ya tenemos más de 600 hermanos allí. A todos ustedes nuestro fraterno saludo una vez más. Decirles que ¿por qué una persona se vuelve orgullosa? Porque no nacemos así. El pecado es una opción que el hombre escoge. Uno no nace, óigame bien, por no tener el uso de razón adecuado, por no tener la capacidad de análisis. Un bebé no es responsable de ninguna conducta porque no la ejerce. Es cuando viene el uso de razón que empieza la persona a escoger entre lo bueno y lo malo. Generalmente acoge lo malo, y de ahí la responsabilidad que ante Dios tiene. Amén. Entonces se vuelve una persona orgullosa. Ayer vimos que el corazón no arrepentido es el germen donde se da. También la justicia propia, el creer que es muy suficiente bueno, que no necesita buscar a Dios. El conocimiento intelectual. La persona que adquiere muchos conocimientos, algunos tienen la debilidad de que esos conocimientos los envanecen y se vuelven arrogantes, prepotentes. Otros es porque alcanzan algunas riquezas, alguna comodidad económica, alguna facilidad. De pronto les dejan una herencia o logran estudiar y adquieren alguna profesión que sea rentable, etcétera. Hay muchas maneras, o no tantas, pero sí hay algunas que facilitan la prosperidad económica de las personas. Por ejemplo, hay tradiciones familiares, hay linajes que a lo largo de generaciones han sido prósperos. Entonces los papás le dejan la herencia a los hijos a los nietos, y ahí van. Esas personas no conocen pobreza, nacieron en cuna dorada, y eso hace que se crean de sangre azul, algunos. Ay, Señor Jesús. La autoconfianza, también el creer que yo manejo esto, que para mí no hay diablo que valga. Esa autoconfianza, esa superfe puede vulnerar a una persona y hacerla arrogante. Llegamos hasta el poder, cuando el poder tiene sus formas, sus expresiones. Puede ser económico, puede ser político, puede ser religioso, sí señor, puede ser social, sí señor. Entonces ahí llegamos ayer y vimos que hubo un rey llamado Usías, que cuando era pobre no se acrecentó, pero cuando ya fue grande, dice que su corazón se enorgulleció para su ruina. Allí llegamos ayer y hoy vamos a Isaías 10:13. Gloria al Señor. Después comentaremos el libro de Daniel si el tiempo nos alcanza. Aleluya. Ya les dije la cita, Isaías 10:13. Vayan conmigo hasta allá y por favor leamos ese versículo tan interesante que aporta el por qué una persona se vuelve orgullosa. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de la manera que sigue, óigalo. Dice, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Óigame bien, allí en este pasaje se habla de Sennacherib, un rey asirio más bien, muy arrogante, muy prepotente el hombre. Y él está diciendo las mismas palabras de Nabucodonosor: con mi mano, con mi fuerza, con mi poder. El orgullo, cuando toma lugar en el corazón de la persona, es tremendo. Y por eso mandan a hacer monumentos y levantan estatuas con sus nombres, algunos todavía vivos ellos. Lo hicieron en la antigüedad los hombres bajo el liderazgo de Nimrod allá en Génesis. Posteriormente vienen todos los imperios, los emperadores. Nabucodonosor que leímos inicial se enorgulleció de su ciudad, dijo: con mi mano lo he hecho para gloria, para mi posteridad, para que me recuerden. Ay, hermanos, el ser humano aún después de muerto quiere seguir figurando, sí señor, y se preocupa por su legado, y algunos no dejan un legado muy limpio.
Por eso, ¿quién quiere utilizar, por ejemplo, el apellido Hitler hoy? En Alemania, me enteré cuando visité por allá, que el gobierno alemán, recién terminó la Segunda Guerra Mundial, autorizó a quienes tuvieran ese apellido si lo querían cambiar, por el estigma que eso conllevaba. Y se cree que algunas personas fueron, hicieron su documentación y se quitaron ese apellido para no llevar el estigma. Porque siempre que la persona de pronto aparece el apellido Hitler, ahí mismo alguien lo vuelve a mirar, porque recuerdan ese nefasto personaje. Sí, señor. Entonces, algunos se enorgullecen de lo malo que hicieron. Y este rey está diciendo, óigame, dice, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría. O sea, con el poder físico militar y con la habilidad intelectual. Entonces aquí está exhibiendo su poderío, saqué riqueza, tomé aquello. Es que es terrible, hermanos. Este rey fue el que le mandó una carta al rey Ezequías y le dijo, por favor, humíllese, entréguese, vengo haciendo barrida, aleluya. Y Dios dijo, déjenlo de mi cuenta. Y ya estaba a puertas de invadir a Jerusalén cuando le llegó el pregón que le habían dado golpe de estado. Y cuando él regresó para recuperar su reino, tenía una emboscada y murió este hombre de una manera prematura. Dios abate la soberbia. El poder pues vuelve a los seres humanos así, los vuelve arrogantes. Usted conoce personas que eran humildes en su inicio y empezaron por la etapa de la política y fueron abriéndose espacio. Tenían habilidad verbal, de pronto sabían transmitir ideas y eso les permitió ir abriéndose camino. Pero una vez que llegan allá, se olvidan. Hemos perdido cristianos en las iglesias que eran excelentes servidores de Dios. Se les abrió una opción política o social y por ahí se encaminaron y luego olvidaron al Dios del cielo. Algunos hasta abandonaron la esposa y cayeron en adulterio. Perdieron el temor de Dios y ahora pasan con arrogancia. Tremendo esto, hermanos. Ay, santo es el Dios de la gloria. Nos ayude Dios. Hermanos, el poder. Vamos a hablar en Ezequiel 28:5, otro ejemplo. Ezequiel capítulo 28, versículo 5. Oigan lo que nos dice aquí también la palabra de nuestro Dios. Dice, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Oiga, qué solemne advertencia esta. Vuelvo a repetirlo porque es que es muy importante. Con la grandeza de tu sabiduría, con esa, o sea, mucho conocimiento. Y en tus contrataciones has multiplicado riquezas. Aquí están conjugados los dos poderes. El poder intelectual que aporta el conocimiento, porque el que tiene conocimientos tiene algún poder. Sí, señor, porque lo ejerce sobre el ignorante. Para eso es que nos sentamos en una clase a oír a un profesor y en el momento en que la está dictando, él tiene el poder. Porque por eso es profesor, está dictando su cátedra y nosotros atentos, haciendo la tarea, escuchando su enseñanza, porque él en ese momento tiene el poder. Y es así como llegan algunos a ser rectores, catedráticos, profesores de jerarquía, van por las universidades dictando conferencias costosísimas, gente que se destaca en el conocimiento. Después, hermano, cobran hasta $200,000 por una hora de conferencia en una universidad prestigiosa. Es decir, usan su intelecto para la riqueza y se van conjugando. Generalmente la persona muy intelectual también por eso mismo adquiere alguna riqueza material. Aquí lo dice, se multiplican y a causa de tus riquezas se ha enaltecido. O sea, ya esa persona cree que los demás son inferiores a él. Sí, señor. Y hay una fórmula bíblica que nos previene, se la anticipo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es el antídoto, aleluya, para evitar el orgullo, la soberbia y la arrogancia. Estimar a los demás como superiores a nosotros. Santo es el Dios del cielo. Ahí vamos, pues en Amós 6:13 vuelve a mencionarse esa causa, ese poder, esa riqueza, ese conocimiento que vuelve a la persona prepotente, soberbia, le hacen daño, da dolor haberlos conocido en una condición y verlos después en otra. Ay, santo. Dice vosotros, oiga, Amós 6:13, vosotros que os alegráis en nada y decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Miren lo que Dios dice, ustedes se alegran de nada, no tienen nada.
Y sencillamente se están orgulleciendo de su poder, de esa fuerza que tienen. Eso es lo que les produce su arrogancia, pero para Dios es nada. En un soplo, dice Él, lo desaparece. Basta con un terremoto, un sismo de mayor intensidad. Se vienen abajo edificios, construcciones costosas. Hay gente que ha quedado en la ruina, en la miseria, en momentos, en fracción de segundos. Llegó un tsunami, acabó con aquello, hundió el barco, el yate ese costoso. Aleluya, un avión costosísimo se estrella. Todo, hermano, es efímero. Por eso aquí dice de nada. Ustedes se enorgullecen y se alegran de nada. Alabado el nombre del Señor. Ay, que el poder nos guarde, hermanos. Aleluya. Habacuc 2:5. Oigamos a los profetas menores, sigamos allí. Alabanzas al nombre del Señor. Libro del profeta Habacuc. Habacuc. Alabanzas al nombre del Señor. Sí que tiene también que enseñarnos. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Aquí está. El profeta menor, cuyo contenido es corto, pero no deja escapar, a pesar de lo corto de su escrito, para decir esto. Escúchelo en el capítulo 2, versículo 5. Aleluya. Dice la palabra: y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, o sea, arrogante, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Hombre soberbio, o sea, arrogante. Tenía poder político, social, y venía la gente a él. Y hay gente que se enorgullece de eso. Incluso hasta jovencitos que no tienen riqueza económica, pero dicen: tengo tantos seguidores en Facebook, y los exhiben. Y ahora se contabiliza por cientos, por miles, hasta por millones. Hay gente que tiene seguidores en cantidad. Están siempre conectados. Ahora es otra forma de poder. Y eso también los vuelve arrogantes. Sí, señor. Entonces el poder, cuidado con el poder. Cualquiera sea su expresión, su manifestación, es mejor que nos cuidemos. Habacuc 2:5 lo dice. Y Abdías, estoy en los profetas pequeños en cuanto a contenido de sus libros, porque es muy importante que lo tengamos en cuenta. Abdías, Amós, Abdías, Jonás. Abdías también es pequeño su escrito. Pero miren lo que dice en el versículo 3, no tiene ni un solo capítulo. Dice, oiga qué importante esto. Aquí está Dios contra una nación llamada Edom, los edomitas, soberbios, prepotentes, explotadores de Israel, como otros moabitas, filisteos, cananeos, etc. Oigan lo que Dios le dice a ese pueblo: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Sí, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Ay, Padre. Uy, hermanos, como el poder los vuelve insensibles. Los vuelve tan soberbios que creen que nada, ningún mal les alcanzará. Y es ahí donde Dios toca y sensibiliza. Hay gente con plata pero miserables, infelices, con dinero, con poder, pero ¿de qué les sirve? Dice que estos edomitas decían en su corazón: estoy escondido en las hendiduras de las peñas, ¿quién me derribará? Y oiga la respuesta inmediata en el versículo 4: si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Aleluya. Estoy recordando la historia de ese astronauta ruso, de los primeros, cuando los vuelos espaciales se iniciaron en la década de los 50, 60 por allá, Yuri Gagarin. Y este hombre dice que cuando hizo su primer viaje fuera de la atmósfera y regresó, les dijo en tono burlón a los que lo estaban entrevistando, a todos los camarógrafos, reporteros, periodistas, les dijo: no vi ningún Dios allá arriba. Sí, creyendo que estaba por ahí esperándolo en el espacio y que le iba a rendir homenaje por su hazaña. ¿Saben ustedes que Yuri Gagarin murió estrellado en una nave? Dicen que una nube, la lectura fue equivocada, no sé los instrumentos, algo pasó, pero este hombre murió estrellado, accidentado. No vio a Dios allá arriba, pero allá arriba sí lo oyeron cuando de esa manera tal vez burlona lo dijo. Por eso, amigo que me oye, tenga mucho cuidado cómo se refiere al Altísimo Dios. Porque ya Nabucodonosor también mordió el polvo de la derrota por haber blasfemado o haber subestimado. Yo soy Nabucodonosor, esto es para mi poder. Ay, hermanos, 7 años de disciplina. Su cabello creció como plumas, sus uñas se volvieron garras, su cabello,
el vello de la piel, el cabello de su cabeza, horrible como un monstruo, se alimentaba con hierba, perdió la razón, se desubicó, estuvo con los animales del campo hasta que reconoció, dice, alcé mis ojos al Altísimo, o sea, se humilló, depuso su orgullo, aleluya, le pidió perdón a Dios y su razón le fue devuelta. Fueron a buscarlo entonces cuando supieron, alguien se notició que Nabucodonosor estaba por allí deambulando y que ya hablaba coherentemente, que estaba muy conmovido. Fueron a buscarlo y en efecto ya estaba en su cabal juicio, aleluya. Y estaba tan en su cabal juicio que adoró y bendijo al Dios Altísimo y emitió un comunicado y dijo, Él puede humillar a los que andan con soberbia. No lo leyó, no se lo escribieron en una página de una escuela, de un cuaderno, lo experimentó, escarmentó en sí mismo. No espere a escarmentar, es mejor que usted ponga el orgullo voluntariamente. Esa es una causa que lleva a la gente a ser orgullosa. Hay otra que está en la Biblia y que por supuesto también usted la conoce. ¿Sabe cómo se llama? El atractivo físico. Ay, Padre. Cierta elegancia, cierta esbeltez. Amén. Cierta persona que llama la atención porque su presencia física, su cuerpo, su rostro despierta interés. Hombres y mujeres, cuídense. Se lo digo en el nombre del Señor. Miremos esto para que ustedes tengan en cuenta. Segundo de Samuel 14:25. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a hablar de uno que está por aquí en el libro Segundo de Samuel, en el capítulo 14. Glorificado el Señor. Y versículo 25. Este se llamó Absalón, un hijo de David. Oigamos qué dice la Biblia de él. Dice la palabra de esta manera. Cuando se cortaba el cabello, el 25, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Hoy sería un modelo de esos que tanto usa para publicidad y para vender productos. Esos, sí señor. Este hombre era no solamente de rostro atractivo, sino de cuerpo, era cuerpo atlético. Era una persona que no tenía defecto desde la coronilla hasta allá a los pies, era perfecto. Y eso lo llenó de soberbia. Sí, señor. Absalón estuvo así y dice, miren lo que sigue diciendo la palabra. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia. Y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. O sea, era como anormal ese crecimiento tan exagerado de su cabello. Hoy tendría una industria en la cabeza para estar vendiendo su cabello para pelucas. Nabucodonosor. Además le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamaba Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Miren, esto es genético. Al ser el atractivo, pues obviamente se casó con una mujer también atractiva. Y genéticamente pues nacieron hijos atractivos. Entre ellos esta jovencita llamada Tamar, que precisamente esta muchacha... ay, hermanos, es que son historias ahí por allá. Y usted encuentra que Absalón tuvo un fin muy trágico. Su orgullo lo llevó a sublevarse incluso contra su propio padre. Porque él decía, yo también puedo reinar. Ay, ¿quién me diera a mí que me pusieran de rey y le resolucionaría a todos? Y empezó a sentir envidia de la ocupación del trono que su padre ocupaba. Es que el orgullo lleva a otros pecados, se va conectando. El pecado es esa cadena que les he repetido, que va sumando eslabón tras eslabón. Y tras la belleza física viene, oiga, la soberbia, la prepotencia, el creer que se es más porque se tienen muchas oportunidades. Ay, jóvenes que me oyen, muchachos, uno no es joven sino una sola vez. Y si hay algo efímero, temporal, es la belleza física. Por eso hay personas que cuando la pierden entran en depresión severa, algunos hasta se suicidan. Ese atractivo, ay, hermanos. Mire, la Biblia dice que David era un hombre de hermosa presencia, de buen semblante. Este hombre, por esa misma condición, por tener ese atractivo, por ser rey, por ser un guerrero, un valiente, por haber derribado a Goliat, entonces tenía muchísimas ofertas y por eso muchas mujeres atractivas venían a él, se le ofrecían. Él escogió algunas. David también tuvo varias mujeres y una cantidad de hijos. Usted los puede contar en Reyes, en Crónicas.
los hijos y las mujeres que tuvo. Qué cosa tan triste esto. Y entonces tuvo otro hijo, no solo Absalón, veamos otro. Este se llamó, veámoslo, Adonías. Y está en Primero de Reyes 1:5. Vamos a un poquito más adelante para que vean otro niño bonito. Ajá, aleluya. Primer libro de los Reyes, capítulo 1. Glorifique el nombre del Señor allá. Y acompáñenme, por favor, aquí está. Dice, entonces Adonías, hijo de Agit, de otra mujer de las varias que tuvo David, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente, de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, escuchen papás que me están oyendo en esta tarde, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. O sea, en esa casta familiar de David había una serie de hijos e hijas que venían genéticamente de atractivo físico. Sí, señor. Y eso los llevó a ser soberbios, arrogantes, orgullosos, incluso a levantarse contra su propio padre. El atractivo físico puede hacerle mucho daño a una persona. Los padres de familia debemos ser muy cautos, muy mesurados en de pronto exagerar las cualidades físicas de un hijo o aún intelectuales, porque puede la persona crecer con eso. Incluso en la vida pastoral, escúchenme, líderes, que ahora hay un cristianismo moderno que apela mucho al egocentrismo de la persona. Por ejemplo, tú eres un hijo del rey, dile al que está al lado, soy hijo del rey, soy hijo del rey. Sí. Y eso los va llenando de cierto orgullo, sí, de ser un predicador por enlace. Dile al que está al lado, serás millonario. Díselo tú también al otro, serás millonario, serás millonario. Eso no, eso es intrascendente. Los millonarios a menudo se pierden. Sí, es más fácil entrar al reino de los cielos sin riqueza que con ella. Por una razón, por la soberbia que produce aquello. Entonces no, óigame bien, pastores que me oyen. Usted no fue llamado a ensalzar el ego de la persona, a crearle falsas esperanzas. Fuimos llamados a confrontar al pecador con su mal camino para que venga Cristo. Si estando en Cristo, Dios quiere bendecir lo que lo ha hecho con muchos y lo está haciendo aún, amén. Es de prerrogativa divina. Pero no inflemos el ego de la persona, haciéndola creer que porque es hijo de Dios tiene bueno derecho, es el hijo consentido, la hija predilecta. No. En Cristo todos somos iguales. Los estratos sociales, los niveles se nivelan. Alabados al Señor en Cristo. Entonces este hombre le dice, yo reinaré. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. O sea, fue creando un entorno político para derrocar a su padre del trono, para él tomarlo, porque rivalizaba con Salomón. Sí, como el papá estaba en el trono, entonces ellos querían sucederlo, y como eran varios hijos, es tremendo, esa historia está aquí. Cómo habían complot, habían intrigas internas. Ay, jóvenes, cuando usted se mira a un espejo y se siente que es muy atractivo, usted jovencita, que por ese rostro de pronto atractivo, elegante que Dios le dio, usted cree que son muchas las opciones y oportunidades, y de verdad las tiene, y piensa a jugar con eso. Sea bendito el nombre del Señor. Sepan que eso se acaba. Y si es en el pecado, más rápido todavía. Sea el Señor glorificado. He contado una de las tantas vivencias que me han pasado. En el año 78, yo tenía un año de convertido. Yo un poco más, o 77, por ahí al fines. Entonces había quedado huérfano. Y yo fui a trabajar a un pequeño poblado llamado Fortuna. Ahora es un municipio, ahí tenemos una hermosa iglesia. 2 ya tenemos allí. Y me están viendo hermanos allá. Estoy hablando del año, imagínense, hace 40 y tantos años. Allí distinguí yo una joven que se congregaba en otra iglesia, en otro concilio. Tocaba guitarra, cantaba, tenía una voz muy bonita. Y le ayudaba su cuerpo y su rostro era atractivo. Y entonces tenía muchas ofertas porque además de atractivo físico, le ayudaba mucho la habilidad para tocar la guitarra, en la melodía que entonaba, y entonces eso le proponían matrimonio con frecuencia, tiraba aquel, recogía y se reía ella. Entre esos novios tuvo uno que fue maestro de albañil mío,
Yo aprendí con él algunos principios de albañilería y este hombre hablaba todos los días de ese matrimonio, de ese proyecto. Y un día, un lunes en la mañana, recuerdo, estaba muy abatido, estaba tirado en el piso, estaba llorando, no quiso trabajar, tampoco quiso comer ni nada, en una depresión. Yo le pregunté qué le pasaba y me dijo que había, escuchen esto, se había terminado esa noche anterior su noviazgo y ya no había matrimonio, y eso estaba, pero bien abatido ese hombre. Como no era mi sentimiento, yo me importaba nada. Pero en la tarde, cuando yo vi que ya no, el hombre no se levantaba, me empecé a preocupar, no por los sentimientos de él, sino porque necesitaba el trabajo. Y yo dije, si este hombre se enferma y llega a morirse, yo quedo desempleado. Yo necesito que él tenga vida, que se case o no, eso no era cuento mío, pero que me dé trabajo porque yo lo necesitaba. Tenía a mi mamá 7 hermanos a cargo, 8 conmigo, 9 con ella, de manera que yo necesitaba trabajar, aleluya. Saben que en la tarde yo fui donde aquella joven, yo sabía dónde vivía, y a pedirle que se reconciliara. Fui como intercesor porque él me dijo, vaya, hable con ella. Yo era un jovencito, tenía 20 años, y fui a decirle que por favor, ella me preguntó cómo estaba, yo se lo describí, y cuando se lo describí bien, con todas las señales, ella soltó una carcajada macabra, así la interpreto yo, y dijo, bueno, es que estén enamorados y luego darles una patada, dijo. Ese término me molestó por mi dignidad como hombre. Entonces yo la sentencié y la llamé por su nombre: no juegue con sentimientos, respete. Ya yo tenía un año de convertido, pero en ese añito yo he aprendido estos principios que profeso. Alabanzas al nombre del Señor. Desde muy joven, yo he sido un viejo prematuro, así que la traté de aconsejar, se soltó a reír. Entonces yo regresé donde el hombre, lo levanté de allí, le dije, párese, esa mujer no lo quiere, etcétera. Eso fue en el año 77, yo salí a la obra en el 80, por ahí dio guerra, supimos que se había perdido esa joven, que había conseguido marido sin casarse, se descarrió, etcétera. Y yo pasé unos 10 años sin volver a tener noticias de ella, hasta que en un pueblo lejano, en el llano, en una campaña que dimos abriendo una iglesia, entre las reconciliadas y convertidos estuvo ella, que yo ya no lo conocía. Cuando vino allí ya tenía 3 hijos, estaba demacrada, cada hijo tenía un padre diferente, hizo reconciliación. Cuando me dijo quién era, yo en mi memoria la ubiqué y me sorprendió. No había rastro, quedaban pequeños vestigios de aquella joven mujer atractiva, de rostro bonito. Ahora había manchas en su cara, barros en otra parte de sus rostros, y su cabello ya no era tan, bueno, todo. Estuvo como unos 2 años en la iglesia, se volvió a desubicar. Cuando mejoró físicamente volvió a recaer, consiguió el 4º hijo. Por allá andaba esa mujer, y hace unos 10 años atrás la volví a encontrar en otra ciudad del país. Y esta mujer, escuchen lo que me dijo reconciliada ya. Me dijo, háblele a los jóvenes, dígales que uno no es joven sino una vez, y que el atractivo físico es muy efímero. Cuando yo quise formalizar hogar, establecer familia, cuando ya aterricé, era tarde. Tenía 4 hijos, cada uno de padre diferente, y con esa condición no hay oferta matrimonial tan fácil. No me llegó entonces esa opción y tuve que subsistir como Dios me ayude, trabajando en el campo, en las cocinas, donde sea. Joven, les cuento esto para que usted sepa que no se ampare en la belleza física. Si usted es un joven que cree que es muy elegante, un hombre de barba tupida, y usted cree que todas las muchachas están detrás de usted, y que ponga ese orgullo esta tarde, porque el diablo por ahí te puede agarrar, y a muchos los ha llevado hasta la cárcel por abusadores, por irresponsables. Tienen demandas por inasistencia alimentaria, y ante todo se crean un estigma de un don Juan que nunca es serio, que no tiene una buena intención. Y las mujeres en una iglesia, las muchachas dije, no le haga caso a ese, porque ese ya dejó a Juliana plantada, también a Juliana y tal. Y si es una niña brincona, de esas mujercillas cargadas de pecados, que amparadas en su atractivo empiezan a abusar de sus sentimientos, y eso también corre la ola. Y dicen, déjela quieta, esa muchacha no es seria, ella no tiene proyección en la vida. Y todo eso asociado al orgullo que la persona cree que tiene. Entonces el atractivo físico, cuidado con él. No crea que eso es todo. Santo es el Dios del cielo. Porque eso fue lo que llevó justamente al diablo a rebelarse. Sí, esa belleza física. Hay una filosofía por ahí, hay un cuento mitológico de este tal Narciso.
Un dios griego que se miraba y se pasaba horas mirándose en el agua y se devolvía en un pozo quieto allí que había, como no habían espejos de los que conocemos actualmente, pues el agua. El hombre se pasaba horas y se enamoró de sí mismo. De ahí viene la palabra narcisista. Es el que cree que él o que ella es lo último, que nadie hay. A eso ha llevado, escuchen esto, a muchas mujeres a hacerse liposucción, a irse a los gimnasios. No es tanto por salud, es que quieren conservar cierta figura, y algunas han muerto porque han ido por allí, les han llenado el cuerpo de silicona. Qué cosa tan triste. Cómo es la vanidad, cómo el orgullo lleva a su víctima hasta allá, hermana, que me está oyendo. Tenemos que hablar esto en la palabra, porque usted no tiene que estar contenta. Salmo 100 dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El Salmo 139 afirma: mi embrión vieron tus ojos, y todo fue formado sin faltar nada de ello. Gócese, alégrese como Dios la hizo. No viva amargada, no evite comer, y algunas anoréxicas o con bulimia. Esas niñas, ¿por qué? Por un complejo de que están gordas y que están gordas y son flaquititas. Los médicos han identificado ese mal y asesoran. Por favor, no hagas que me siento gorda, hasta se provocan el vómito. Porque, si quieres ver una mujer ofendida, iracunda, que le digan gorda. Ana, si es la verdad, no se moleste. Adorado sea el Señor y no tenga ese complejo. Así también Cristo la ama, así también nos ama el Señor. Alabado su nombre. Levante su mano y glorifique el Dios del cielo. Aleluya. El orgullo que produce el atractivo físico tremendo. Pero déjenme avanzar, porque quiero llegar a los privilegios religiosos. Todas estas causales que están atrás hinchan la persona, la inflan. Sea bendito el nombre del Señor. Ay, hermanos, qué cosa tremenda esta. Mire, yo volví a mi tierra natal 14 años después de mi conversión. Y después volví como a los 25 años. Yo recuerdo que dimos culto en un salón comunal y fue invitada una muchacha. Bueno, ya estaba una señora bien canosa. Ella era amiga de mi hermana. Y esas muchachas eran muy solicitadas para los bailes, para las fiestas donde no estuvieran esas personas. La gente decía, van a ir la fulana. Eran dos hermanitas. Y recuerdo que eran amigas de mi hermana y yo era muy amigo del hermano de ella. Estábamos en el mismo curso, en quinto de primaria. Pasaron los años y de pronto vuelvo yo al pueblo, reconozco esa casita, digo yo, ahí vive una familia de apellido tal. La esposa del pastor me dijo, sí, ahí vive, pero ahí vive una de esa señora, ¿cómo se llama? Cuando me dio el nombre, yo inmediatamente dije, esta es. Me fui, toqué la puerta, abrió la puerta. Y yo le dije, buenas tardes, la saludé. Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Le dije, yo soy Humberto, el hermano de Leonor, una antigua amiga tuya hace tantos años, hijo de fulano y de fulana. Y le fui refrescando la memoria. Pronto me ubicó, me dijo, pero si estás cabecipelado, me dijo. Yo le dije, sí, y cuénteme de tu hermano. Me dijo, a él me lo mataron. Y en mí me mandó a entrar, ¿y qué es la vida tuya? Le dije, soy pastor, y empecé a compartirle la fe de Dios. Le dije, la suya y su hermana. Dijo, mi hermana no sé dónde está, ella viajó para los Estados Unidos, le perdí el rastro. Dije, ¿y usted? Dijo, tuve dos hijos, una se fue para España, el otro hijo por ahí cayó en la drogadicción y no lo volvió a ver tampoco, en Cali está perdido. Y yo vivo mire, toda aquella mujer elegante, bonita, solicitada, atractiva, no había quedado ni el 90%. Esa noche fue al culto y yo tengo un videíto donde oré por ella. Y se lo mostré a mis hermanas, le dije, mira, arrodillada la señora canosa entregó su vida a Cristo. Aleluya, hágalo usted. Antes que se le extinga, es atractivo. Antes que lo que dice, escúcheme joven, Salomón dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes, ese antes presupone un después. Antes que se oscurezca el sol, que venga la ceguera, que tenga que usar esto. Antes que florezca el almendro. Antes que se pierda el apetito. Antes que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vaya a Dios quien lo dio. El poder que da el atractivo físico es también sumamente efímero. El orgullo que eso produce trae sus consecuencias. Hijos ilegítimos, enfermedades infectocontagiosas, decepciones amorosas y sentimentales, frustraciones. Todo eso producto del orgullo de creer que como tengo buen cuerpo, que como tengo buena cara,
Ay, hermanos, hermanas, que ustedes pudieran entrevistar a los tantos que han mordido el polvo de la derrota, por eso evitarían el orgullo, contentos como somos, amén. Los privilegios religiosos también afectan y generan, óigame bien, orgullo en sus víctimas. Estoy enumerándolos a la luz bíblica, aleluya. Vayan conmigo, por favor, al libro de Isaías 48:2. Este profeta es bueno que lo oigamos con frecuencia. Isaías 48:2. Gloria al nombre del Señor. Nos habla de una causa que genera orgullo en su víctima. Dice, le voy a leer el 1 para que contextualicemos. Búsquelo, Isaías 48, 1 y 2. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Escúchenlo, ustedes que tienen un nombre religioso. Los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían, su nombre Jehová de los ejércitos. Miren ustedes aquí, tienen la etiqueta de Israel, de judíos. El apóstol Pablo en Romanos 2 también los fustiga un poco y les dice a ustedes que tienen el nombre de judío, que te jactas de haber conocido la ley, que exhibes tu religión como una religión prestigiosa. Sí, Señor. Aquí dice que se apellidan, se llaman y dicen, de la santa ciudad se nombran. ¿De dónde eres tú? De Jerusalén. Y solamente eso despierta cierta admiración, cierta simpatía. Ay, Señor Jesús, el orgullo religioso de la santa ciudad. Soy de la iglesia más grande de la comunidad. Mi pastor es fulano de tal. En algunos países de Centro y Norteamérica, bueno, en Norteamérica también lo vi, ponen la valla con la foto del pastor y de su esposa. Aquí no es común aquello. Entonces colocan allí la mejor imagen, se toman una foto como para publicidad y lo colocan en determinados lugares y al frente de la iglesia. Y la persona entonces se va mucho por eso, por el atractivo de esa persona y por su posición religiosa. Esos privilegios hay que tener cuidado. A Jesús dice aquí, o más bien Isaías, dice el Señor a través de él, no es de verdad. Ellos tienen una etiqueta externa. Eso fue lo que Jesús condenó en los fariseos. Era una religión elitista. Vestían esos mantos muy floridos, muy coloridos. Esos flecos los alargaban. Todo era una religión externa. Esas posiciones religiosas, tengamos cuidado, porque también orgullecen a su víctima. Jeremías 7:4. Vamos allá porque el tiempo avanza. Gloria al Señor. Jeremías 7:4 dice de la manera que sigue: no os fiéis en palabras de mentira. Escuche. No fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Miren cómo lo repite. Sí. El templo de Jehová es este. Una vez un andariego llamado Micaía llegó por allá y en la casa de Micaía lo alquilaron. Era un levita por allá andariego. ¿Y sabe qué dijo Micaía en su arrogancia? Ahora Jehová me bendecirá porque tengo a un levita por sacerdote. Esa historia está en Jueces capítulo 17, para que la lea después. O sea, tener un nombre pero nada más. Tiene nombre de que vive pero estás muerto. La religión no es para, óigame bien, enarbolarla como un trofeo. No, la vida cristiana es para vivirla. Cuando visitábamos los campos por allá en esas zonas del oriente colombiano donde hay tanta orden público alterado, llegábamos a los retenes policivos o militares. Somos evangélicos. Yo le dije a una hermana, le dije, no vuelva a decir eso cuando lleguemos a un retén policivo. Allí nos están preguntando de qué religión somos. Y el credo cristiano no es para exhibirlo. Alabado sea el Señor. Me preguntan a mí una vez por ahí en un retén, varios. ¿Usted qué hace? Soy pastor cristiano. ¿Tiene algún carnet, algún documento? Sí, señor. Aquí está esta credencial. Está bien. ¿Por qué no dijo antes? Porque yo no exhibo el pastorado como un trofeo humano. Sí, señor. Esto no es para tener prestigio y para que le digan rabí, rabí. Usted viva para Dios. Si es pastor, cumpla su función pastoral con humildad, con sencillez. No se enorgullezca. No crea que usted es una casta superior. Cuando usted mire el hueco donde Dios lo sacó, ¿dónde estamos ahora? Para que este llamamiento por eso que Jeremías dijo, yo no me engreí a causa de tu profecía. O sea, no me crecí, no me agrandé a causa de ser profeta.
Los profetas de Dios actuaron con humildad, con sencillez. Debemos enseñar al pueblo que no se enorgullezca de una creencia, que si Dios lo bendijo, amén, alabanzas al Señor, pero que actuemos con cordura en esa parte. Jeremías 8:8, ahí más adelantito dice, porque aquí dice templo de Jehová somos. 8:8 dice: ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira, en pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Tenemos la ley de Dios, tenemos la palabra, la conocemos. Muchos dicen: yo conozco la Biblia de pasta a pasta. Yo dejé ese Apocalipsis. Ese lenguaje prepotente y soberbio hay que compararlo con el estilo de vida que vive esa persona. Generalmente, quien vive bajo la bendición de Dios no se ufana, no lo exhibe. No es para eso. El cristianismo no es para exhibirlo socialmente, es para vivirlo internamente y practicarlo, así nunca se nos reconozca. Alabado sea el Señor. Jeremías 8:8 está. Ahí está esa parte donde Dios los fustiga, precisamente a través del profeta, por eso, por su arrogancia, porque dicen templo de Jehová somos, etcétera, y se ufanan de eso. Somos sabios, la ley de Jehová está con nosotros. Cuidado. Bendito sea el Señor. Sofonías 3:11. Ya estoy terminando esta tarde porque debemos continuar mañana y pasado. Aquí iremos. Sofonías capítulo 3 es otro profeta menor. En este estudio he estado consultando con estos profetas menores porque tienen mucho que aportar. El capítulo 3 versículo 11 del libro de Sofonías dice: bendito sea el Señor. Dice: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberberás en mi santo monte. Óigalo, Dios está diciéndole a su pueblo. Ese orgullo, el estar en mi santo monte, es que yo no soy de cualquier parte. Hay gente que se enorgullece de la tierra de donde son, otros se avergüenzan, otros de su raza. Otros se enorgullecen o de su raza o tienen complejos de inferioridad porque no son como tan atractivos. No se preocupe. Dios salva de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Salvan los negros de África, los amarillos de Asia, los blancos alemanes y los europeos que se los creen algunos, ¿sí? Los americanos que somos mestizos, somos mezcla de indígenas con llamados blancos. Somos de tez cobriza, alabado sea el Señor. Como me dijo un puertorriqueño una vez, me dijo: Henao, perdóname que te voy a hacer una pregunta. ¿De qué tribu eres tú? Porque hasta donde yo sé, a los indígenas no se les cae el cabello. ¿Y por qué a ti se te ha caído? Yo solté la risa, porque para él, como yo iba de las selvas del oriente colombiano, él creyó que yo era un indígena calvo. Alabado sea el Señor. Oiga, es que yo me río de la vida porque la disfruto. Yo vivo contento como soy. Alabanzas al nombre de Jesús, como Dios me hizo. Aquí Dios le está diciendo: ustedes no se van a ensoberbecer más en mi monte. O sea, la posición geográfica donde ustedes están y donde han estado, toda esa tierra santa, así llamada, toda esa cuenca ya del Oriente Medio, que fue la tierra bíblica. Ay, que yo vengo de allá. Tranquilo. Eso es lo de menos. Alabado sea el Señor. Por último, Juan 8:33. Alabanzas al nombre del Señor. Juan 8:33. Vamos pronto al Nuevo Testamento y allí nos ubicamos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, en su versículo 33. Gloria al que vive. Dice la palabra de esta manera: le respondieron, escuche el orgullo judío aquí, en los tiempos de Jesús. Le respondieron a Jesús: linaje de Abraham somos, o sea, venimos de una estirpe patriarcal y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Miren la interpretación: que no hayan sido esclavos, y los sometieron los asirios, los egipcios, los sometieron los babilonios, los medo-persas, los griegos, los romanos. En los tiempos en que Jesús estaba, Israel no era potencia, estaba bajo la bota militar de Roma. Y aquí están con orgullo: nosotros somos linaje de Abraham, a nadie hemos sido esclavos. Jesús dijo: ay, muchachos, ustedes están mal. Si fuesen de Abraham, las obras de él harían. Y les dio una llamada de atención, una exhortación por eso. Hermano, ¿qué privilegio tiene usted en la iglesia? Joven, ¿qué atractivo físico tiene usted? Hermano que me oye allá, ¿tiene usted alguna riqueza? ¿Tiene algún conocimiento que lo haga sentir más arriba de nosotros? Esta tarde pongamos todo eso a los pies del Señor.
Que cuando usted torne al espejo, que cuando usted vea que Dios le ha bendecido, le remita toda la gloria al Dios del cielo. Que cuando usted pase a un altar a dirigir, a predicar la palabra, a abrir este santo libro, hágalo con sencillez, con mesura, con humildad, porque es el Dios del cielo el que le dio esa oportunidad. Vamos a orar en esta hora y le pedimos perdón a Dios si es que hay que hacerlo. Sea consciente con Dios y consigo mismo y ore por favor conmigo. Bendito Dios, gracias por tener de nuevo esta bendición de exponer tu palabra y de citar tantos ejemplos de ella. Señor, estoy orando por aquellas vidas que de pronto fueron, oh Dios, inyectadas con esa mini vacuna o maxi vacuna llamada orgullo, que eso ha deteriorado sus relaciones sociales, familiares, ha afectado incluso su comunión contigo y con la iglesia. Señor, que toda soberbia, toda arrogancia, quítense de nosotros, como dice tu palabra. Oh Dios mío, toda prepotencia, todo aquello que la produce, que la origina, sea llevado a tus pies, oh Dios, en humildad, porque eres tú el que produces en nosotros el querer como el hacer. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Pregunta tu palabra. En esta tarde te presento estas vidas, Señor. Y también oro por aquellas niñas, jovencitos también, que víctimas del orgullo físico. Oh Dios, algunos se han apartado de tu camino, porque el diablo, a través de ese gancho, de ese anzuelo, los ha atraído y los ha llenado, Señor, de maldad, y los ha frustrado después, y todo aquel atractivo ha quedado en el camino. Señor, perdona a estos jóvenes, ayúdalos a ubicarse en tu voluntad. Finalmente, Padre, te presento tantas peticiones. Al principio de esta emisión presenté algunas, te presento las que se hayan escrito posteriormente. Por favor, escucha a este pueblo y suple de acuerdo a tus riquezas en gloria. Al que sanidad, sanidad, al que liberación, liberación, al que un trabajo, una economía, a ellos también, por tu gracia bendita, gloriosa y abundante. Amén, Señor. Sigue bendiciendo a este pueblo que se retira